Hola, me llamo Angela Jenkins. Soy una mujer de piel color café con leche y cabello muy rizado, aunque lo tengo amarrado hoy, tipo afro de color marrón oscuro. Hablaremos más adelante por qué les he compartido esta autodescripción física. Junto con mi compañera Javiera, representamos a una organización que se llama Olimpiadas Especiales, sobre la que aprenderán un poco durante esta sesión. Yo soy panameña estadounidense, viviendo actualmente en Suiza. Javiera, ahora para que te conozcamos un poco más. ¿Tú de dónde eres y a dónde vives? Soy de Chile y tengo 20 años. Tienes 20 años. ¿Y en qué parte de Chile vives? La región metropolitana. Chévere. Tienes 20 años. ¿Participas en algún club juvenil? Sí, el club 19 de junio. Club femenino. Fútbol femenino. Muy bien. ¿Y desde cuándo participas en ese club? De hace un año. Ok, muy bien. ¿A qué te dedicas? ¿Qué estudias o en qué trabajas? Estudio en un colegio diferencial que se llama Obrero Chile eh, y ¿cuál era la pregunta? ¿Qué estudias? Entonces, ¿estás en la escuela Estoy, diferencial? estoy en el curso de manualidades. Ok, muy bien. ¿Y llevas mucho tiempo con manualidades o has hecho otras cosas? Sí, también he hecho otras cosas que es alfombras. Alfombras. Muy bien. Y ahora vamos a hablar un poco sobre Olimpiadas Especiales. Cuéntame para ti qué cosa es Olimpiadas Especiales, porque nuestro público quizás no conoce. Para mí, Olimpiadas Especiales es una familia que me ha ayudado y me ha apoyado en todo momento para ayudar a niños, a colegios, a todo el mundo. En realidad, fundaciones también han ayudado para salir adelante. Muy bien, para salir adelante. ¿Y qué hacen para ayudarte a salir adelante? ¿Cómo has construido una familia a través de Olimpiadas Especiales? Eh, Ayuda, apoya para tener algo en la vida, porque cada vez que hay competencia nos empieza a ayudar la Olimpiada y con eso como que queda algo una felicidad grande porque hay mucha gente que necesita ayuda en realidad. Muy bien. Y has mencionado competencias. También Entonces, ¿qué tipo de competencias haces con Olimpiadas Especiales? eh, hacen internacionales, nacionales Ujú. y clasificaciones que son para que cada cierto año hacen clasificación para mundiales que son fuera del país y hacen competencia fuera de Santiago, Ujú. que son regionales, que ya en esa fui yo y ahí competí con regiones. Ok. Y son competencias deportivas. ¿Qué deporte practicas o qué deportes practicas con Olimpiadas Especiales? Practico atletismo, que Ok. son corridas Ujú. de fondo y salto largo, que son como saltar la arena. Ujú. Muy bien, muy bien. Y básicamente lo que tú nos has explicado es la misión de Olimpiadas Especiales, dicho de forma un poco más formal, es que utilizamos el deporte para promover la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual. Entonces, todo esto de encontrar tu familia, establecer conexiones con la gente, es exactamente la razón que existe la organización. Y yo trabajo en la organización no gubernamental que apoyo este movimiento y es un movimiento que es importante que nuestro público sepa que tiene presencia en más de 190 países en todo el mundo, pero obviamente son atletas como tú, Javiera, que dan vida a este movimiento, que la impulsan y ustedes, como ya contaste, benefician del movimiento y también transforman las vidas de otras personas. Entonces, Javiera, cuando preparamos esta sesión, decidimos que el tema de la charla iba a ser accesibilidad y la inclusión. ¿Cuál es tu objetivo para esta charla?
¿qué deseas que nuestro público haga diferente como resultado de escucharte hablar el día de hoy? Que ayuden y apoyen a la inclusión para que en la vida tengan algo, porque más adelante a ellos también les puede pasar algo o tener algo en la vida, porque después ellos, pues si ellos se empiezan a burlar, a ellos también les va a afectar si están conteniendo una discapacidad o algo, o una enfermedad, y ellos después se arrepienten porque se burlaron de esa persona. Sí, Después efectivamente. ellos de mismos se van a dar cuenta de por qué se rieron, por qué hicieron daño, de todo lo que hicieron en esos momentos. Ujú, ujú. Entonces, ¿quieres que las personas incluyan más? Yo sé que me habías dicho que querías que no discriminen más, que incluyan más. Y Que también, incluyan más y que no discriminen a los niños sobre todo, porque a los que más se discriminan son a los niños con síndrome de Down, ujú, ujú, porque ellos igual a ellos les afecta por tener esa enfermedad, porque ellos mismos se empezaron a desarrollar así, con ujú, la guata de su mamá. Pero que incluya más a niños con síndrome de Down o a gente que nace con autismo o esas cosas así, con ujú. esas enfermedades. Absolutamente, con estas condiciones. Y también decidimos que queríamos dar unos pasos concretos para seguir, para que las personas puedan hacer que sus actividades sean más accesibles e inclusivos. Sí. Me gusta mucho esta visión y ahora vamos a arrancar con una discusión. Eh, y primero te quiero hacer la pregunta de qué es lo que tú piensas cuando escuchas la palabra discapacidad. ¿Qué te viene a la mente? También invitamos al público que ellos escriban al chat lo que ellos piensan y queremos escuchar también de ti, Javiera. Que tengo una discapacidad muy grave, a mí se me ocurre eso, que esa discapacidad puede salir de su cuerpo, de su enfermedad que tiene. Ujú. Enfermedades es una cosa que te viene a la mente, ya lo mencionaste antes. ¿Qué más te viene a la cabeza cuando piensas discapacidad? La salud. La salud, porque estás hablando de la idea de enfermedades. Y es bastante común que pensemos de esta forma. Es algo que llamamos el modelo médico de la discapacidad. Y es una forma de entender la discapacidad como si fuera un problema médico que tiene tratamiento o eventualmente cura. Y es lo que estamos viendo en esta lámina en la parte superior, donde hay una personita con flechas que van indicando hacia esa persona que dicen problema, 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 que el individuo es el problema. Y muchas personas piensan en la discapacidad de esta forma. Otra forma de entender la discapacidad es el modelo de caridad, como si las personas con discapacidad no lograran hacer cosas por sí mismos, sino como si merecieran la piedad y dependieran de la caridad de la sociedad. Y yo quiero recalcar que si bien hay personas que siguen pensando de la discapacidad en términos médicos o de caridad, debemos considerar que esto está un poco pasado de moda y también tenemos que hablar de otras formas de pensar en la discapacidad. Vamos a hablar de dos otras formas que espero que nuestro público lleguen consigo y creo que también las vamos a profundizar en la conversación. Una de esas formas de entender la discapacidad es esta que se ve en la parte inferior de la pantalla y se llama el modelo social de la discapacidad. Y según esto, el modelo social de la discapacidad encuentra que la discapacidad se encuentra no en una persona, como vimos en el modelo médico, sino en la interacción entre una limitación que puede tener una persona y barreras
que esa persona enfrenta en la sociedad. Y yo creo que eso es importante y lo vamos a hablar más adelante, porque, porque eso significa que yo, que soy una persona que no tiene discapacidad, yo impongo discapacidad a las otras personas si yo no comunico con ellos o ellas de una forma que puedan entender. Si yo fuera a construir algo, si yo construyera algo que no, donde las personas no pueden entrar, pero es decir que soy yo, es como parte de la sociedad, no algo que tiene una persona. Y ahora, Javiera, quería, como este tema de barreras es súper importante, quisiera que nos contaras un poco sobre algunas barreras que has enfrentado en la sociedad. Por la situación. Mm, En realidad como que mm, Me habías contado sobre tu colegio previo al donde estás ahora, donde encontraste varias barreras. sí, es que fue como que en el colegio la discriminaron demasiado. Y en esos momentos yo la pasé muy mal porque no tenía apoyo, no tenía amigos, no tenía nada, ni el apoyo de las profesoras, porque ellas también como que me tiraban muy abajo y no me apoyaban. Y pasé mucha discriminación en ese colegio porque tenía compañeros que me molestaban, tenía que me pegaban, yo la pasaba muy mal y no tenía cómo defenderme porque yo era la mala, que yo tenía todo, que yo no tenía nada, que a mí me decían la mala, que yo molestaba todo el rato, que yo me hacía la víctima, que yo era todo yo. Mm, Y que me empezaron a discriminar, que ahí me empezaron a discriminar porque yo no sabía cómo aprender porque no tenía apoyo de nadie, solamente de mi familia, pero ellos fueron así eh, dándose cuenta que después de en esos tiempos me empezaron a traer a llevar a este colegio y ya después ya se dieron cuenta que yo pude salir adelante por este colegio en el que estoy. ujú, Gracias a eso pude salir de ese colegio, de todo lo malo que me estaba pasando. No tenía una buena vida porque la pasaba muy mal por todo el bullying que me hicieron y no pude estudiar bien ni pasar de curso por lo mismo porque yo me sacaba puro rojo. ujú, ujú. Suena haber sido una experiencia muy difícil, la discriminación que viviste, el bullying, la falta de apoyo. Sí, la pasé muy mal en esos Ujú, momentos porque yo no tenía aprendizaje de nada, me costaba leer, ujú, me costaba aprender las matemáticas, que eran las multiplicaciones, que todavía me cuesta porque no pude aprender bien, no pude tener el aprendizaje ese que yo quería, pero no lo pude porque nadie me enseñó a aprender a lo que yo quería. ujú. Nadie te enseñó. Y nos contaste al inicio que ahora eres una gran atleta. ¿Tú hacías Gracias a deporte en eso, hacías deporte en ese colegio donde estabas? sí. ¿Sí? ¿También? Muy bien. Pero hacía, pero después me empezaron a sacar porque a mí me empezaron a discriminar por la cadera. Porque a mí desde chica me ha gustado el deporte y hasta el momento ya soy una atleta destacada que ya he viajado por el mundo, he viajado por fuera de Santiago,
ahora todos me apoyan. Tengo el apoyo fundamental aquí en el colegio, en mi familia, en familiares, compañeros también me apoyan, compañeros de la pega, jefes del trabajo me apoyan. Son igual, eso es para mí es una felicidad enorme porque ya tengo una oportunidad de poder salir adelante con el deporte y con todo el apoyo que he tenido. Qué bueno, me alegra mucho saber que has pasado a esto y que habías enfrentado estas actitudes negativas que tenían las personas de ti y los prejuicios que tenían sobre tus habilidades. Estos definitivamente son barreras importantes. También, porque habíamos estado hablando sobre las barreras, me habías contado sobre una experiencia donde la persona que tenías enfrente no tenía malas intenciones, pero igual existía una barrera. Era un jefe, una persona que estaba a cargo de un trabajo tuyo que me contaste. ¿Nos Sí, puedes explicar esa experiencia? sí, yo al principio no sabía nada de trabajo, porque este es mi primer trabajo que yo tengo. Eh, no solamente me enseñaron, me mostraron todas las cosas de trabajo, eh, pero al primer día me enseñaron a hacer como el delivery, que es de ir a buscar los pedidos, y yo no sabía nada de eso. Hasta que el momento un compañero me enseñó cómo hacer todo ese proceso y gracias a él ya aprendí muy rápido en eso, porque yo no sabía nada de eso. Ujú, ujú, Y de un momento a otro aprendí así de la nada y ya con eso ya quedé un poco más feliz porque avancé un proceso que no sabía nada ujú, y como que no tenía nada en mente cómo hacer ese trabajo. ujú, Pero ya con eso ya aprendí mucho, ya he aprendido varias cosas en el trabajo, que ya es como un avance para mí, porque ya de a poco voy aprendiendo más el proceso del trabajo. ujú. Y creo que esa experiencia fue muy importante porque me imagino que tu jefe quería que tuvieras éxito, pero no tenían malas intenciones, pero igual no sabían cómo hacer que tuvieras éxito, pero tuviste un colega que lo ayudó y para mí eso es un ejemplo de lo que yo decía antes, que la sociedad no siempre pone las barreras a propósito, pero igual los ponemos cuando no sabemos bien explicar las cosas o cuando no tomamos el tiempo necesario para explicar las cosas. Y vamos a estar hablando obviamente más adelante sobre cómo podemos ayudar a nuestro público, suprimir esas barreras que pueden tener en sus organizaciones. Pero ahora vamos a pasar a hablar sobre unas imágenes para que apliquemos juntos el modelo social de discapacidad. Entonces, Javiera, tú has visto esta lámina y hay dos imágenes. Me gustaría que nos describirías la primera imagen que está marcada con A. ¿Qué es lo que ves en esa imagen? Bueno, en esta imagen veo que una señora está como en silla de ruedas, pero es como una silla de ruedas, pero ella está sacando un producto que le queda muy alto, pero con sus sillas que son eléctricas, se pudo a sujetar y poder sacar el producto del supermercado. Ujú, ujú. Y la imagen B, ¿la puedes describir también, por favor? Ella está en silla de ruedas, debe tener una discapacidad y no tiene a nadie en cómo subir la escalera y no tiene apoyo de la gente o de su familia para poder subir a la escalera. Ujú, ujú. Y ahora vamos a pausar un momento para que las personas tengan un momento de escribir en el chat. Eh,
¿qué es lo que les llamó la diferencia de las imágenes? ¿Y cuál de estas personas piensan que tiene una discapacidad y por qué? Yo pienso que él la ve porque ella no tiene apoyo de una persona no tiene discapacidad, que no le cuesta, pero a ella sí le cuesta subir escalera y no tiene la ayuda de esa persona No tiene la ayuda para de esa poder subir la persona. escalera. Ujú. Sí, y creo que volviendo a lo que estuvimos hablando antes, podríamos, si tuviéramos el modelo médico de discapacidad, diríamos, las dos personas tienen, Que si no, suponemos, si no tendría esa silla de ruedas, tendría la otra que así se hubiera movido más con esa la que tiene la señora. ujú, exacto, se hubiera podido avanzar más y tener quizás más independencia. Y si pensamos desde el modelo médico, podríamos haber dicho, mira, las dos suponemos que tienen algo con las piernas o la movilidad, que lo entendemos porque las vemos utilizando silla de ruedas, entonces habríamos dicho, no, pues las dos tienen discapacidad, pero cuando pensemos en el modelo social de discapacidad, tal y como lo dices, Javiera, hay la barrera. Las barreras en la imagen B es la escalera, claramente. Entonces, la persona tiene una limitación funcional que está interactuando con la barrera, que es la escalera, y eso es lo que genera la discapacidad. Entonces, yo concuerdo Le contigo. prohíbe subir. Exacto, exacto. Y ahora vamos a pasar a otro ejemplo. Javiera, ¿nos puedes volver a explicar ahora lo que ves en la imagen que está marcado C? Tiene Está pidiendo moneda porque no le cuesta caminar Ujú, y tiene el tiene un tarro para estar al público para que le den monedas porque le cuesta caminar o porque no tiene movilidad en sus piernas, ujú. ¿Y cómo sabemos que le cuesta caminar? porque estamos en el piso y tiene los pies en la cabeza, entre el cuello y la cara. Ujú, ujú. Y en la imagen D, ¿qué es lo que estás viendo? Los atletas están corriendo, pero uno está sin piernas y tiene máquinas como que le dio el doctor para correr, que Ujú, son sus piernas nuevas de metálica. ujú. Exacto, tiene piernas, no las de carne y hueso como quizás tenemos tú y yo. Eh, y a ver, vamos a pausar otra vez para que el público tenga chance de escribir en el chat cuál de estas personas piensan que tiene una discapacidad y por qué. Y en un segundo me gustaría que también nos explicaras tu pensamiento. Porque yo pienso que puede ser entre las dos, porque puede ser las dos, pero tiene que ser una porque una tiene más discapacidad que la otra porque la persona que está corriendo puede correr, pero puede caminar también. ¿Mm? Pero la otra persona de la C no tiene cómo caminar porque no tiene movilidad ni articulaciones como para estar caminando o para estar corriendo. No tiene esa fuerza que nosotros tenemos. Sí, de lo que estamos viendo, la persona en la D efectivamente no tiene mm, piernas de carne y hueso debajo de la rodilla, pero lo vemos con una capacidad de participar y está Está participando y corriendo. está empoderando.
Se ve rápido, me Sí. imagino como tú. Eh, y la persona en la C, pues no sabemos mucho sobre esa persona, pero parece, entre como dices, que está pidiendo dinero y que está en el piso, parece estar enfrentando unas barreras en la sociedad. Entonces, si bien otra vez las dos personas tienen una limitación corporal, hay uno que parece haber tenido algo que eliminara o redujera sus barreras, que son estas nuevas piernas que tiene. Y esto realmente es lo que queríamos enfatizar, que es el modelo social de la discapacidad, para que todo el mundo sepa y que tomen responsabilidad en la sociedad para las barreras que imponemos a las otras personas. También el otro modelo de discapacidad que quería tocar es el modelo de derecho y está muy relacionado con el modelo social, pero dice que cada persona con discapacidad también tiene derechos, al igual que todas las otras personas que existen en la sociedad, en el mundo, y que esto es muy importante. Y ahora, este tema de las barreras que estamos viendo está muy ligado con el concepto de la accesibilidad. Javiera, para ti, ¿qué cosa es la accesibilidad? Es tener algo en la vida, ¿Qué tipo de cosa en la vida? eh, a tener una buena salud, a tener un buen trabajo, a tener a tener un título que eso nunca, eh, a tener esa oportunidad de tener en, en la vida, porque si tú ya quieres sacar ese título, no tienes la oportunidad después de poder sacar ese título. ¿Y todo el mundo tiene acceso a estas cosas que dices? No. No. Concuerdo contigo, creo que hay muchas personas que no tienen acceso y hay O diferentes sea, mucha razones. gente no tiene esa oportunidad de tener un trabajo, de tener una salud buena, de tener un título, de tener un estudio, porque no siempre tienes la oportunidad. No tienes la oportunidad. Y tú me habías dado un ejemplo de la accesibilidad que me gustaría que compartieras nuevamente, que era sobre tu profesora y un cuento de unos parches. ¿Nos puedes contar Sí, sobre esto? eh, nosotros empezamos este año a hacer una nueva para vender, que no sé cómo es la palabra. Empezamos, la profesora nos empezó a mostrar imágenes, videos de cómo empezar a hacer los parches. Y de esos parches ella nos empezó a mostrar videos, imágenes, más que videos, pero más imágenes para eh, empezar a hacer un nuevo emprendimiento. De ese emprendimiento poder venderlos para que la gente los pueda comprar, para que nosotros empecemos a, hagamos parches para que ellos digan qué parche quieren y que cómo quieren el modelo, y nosotros empezamos a hacer ese emprendimiento. Y de ese emprendimiento la profe lo empezó a mostrar y a enseñarlos cómo empezar y cómo teníamos que decorar. Y de esos parches, ya con eso lo empezó a enseñar. Y ya con eso ya empezamos a avanzar para que nosotros ya después más adelante eh, lo hagamos solo, sin que ella los tenga que ayudar. ¿Y lograste aprender todo eso solamente de un video? Sí, Mira, tú me habías contado antes que te había mostrado de otras formas. sí. También, si de otra forma también lo empezó a enseñar también a bordados, yo nunca había bordado.
nada. Ujú. Y con ella, gracias a ella, pude aprender y a abordar que nunca había abordado en mi vida, y con solo mirar el video y me enseñó. Y te enseñó también. Y muchas veces cuando pensamos en la accesibilidad, nos enfocamos en espacios físicos, que también son muy importantes, como las rampas para personas que utilizan sillas de ruedas, espacios que son menos brillantes o menos ruidosos, para personas con sensibilidades sensoriales, pero creo que tú nos has enfocado en la información y cómo es importante, y lo mencionaste antes también en tu experiencia en tu viejo colegio, que las personas no te enseñaron porque tú no aprendías, no enseñaron porque no te enseñaron de una forma que podías. Y este ejemplo de los parches a mí me gusta porque es una persona que te enseñó de diferentes formas a ti y a tus Exacto, compañeros, ¿verdad? exacto, Que, me enseñó de todo tipo de formas, de todo tipo, aparte que también todo tipo de bordados de al coser, porque yo nunca en mi vida había cosido algo. Porque no pude aprender de cómo coser, pero gracias a mi profe me enseñó muchas cosas que no sabía en mi vida, pero en estos momentos ya sí, gracias a eso ya he aprendido muchas cosas, he aprendido a vender también con eso, gracias a eso a la profe lo enseñó al curso, uh-huh, de poder bordar, de poder hacer parche, de muchas cosas que no sabíamos. uh-huh. Y me habías contado de que las cosas que te habían servido mucho eran la repetición, ¿verdad? Sí, porque Diferentes. Uh-huh, cuando al principio nosotros queríamos hacer, para poder bordar teníamos que repetirlo como 3 veces el video para que los otros, como para poder después coser y bordar la parte que íbamos a bordar para aprender. uh-huh, Porque no es muy difícil bordar un género que es muy sensible, que teníamos que tener muy cuidado con la aguja, tener cuidado con el hilo, que no se lo enredaba, y con el hilo que teníamos que cortarlo todo el rato porque se lo enredaba mucho, y teníamos que cortarlo, hacer todo de nuevo, todo el proceso de nuevo, que es muy, que cuesta uh-huh. demasiado. Sí, pero muchas veces es necesario tomar ese tiempo y yo creo que eso es otra forma clave de la accesibilidad y quería, como mencioné al inicio, hemos hecho un esfuerzo para la accesibilidad, igual en esta presentación. Seguro que no es accesible para todo el mundo, pero es la razón que yo me autodescribí como soy físicamente al inicio de la sesión. Y también es una razón que sirvió tanto que hayas explicado cómo eran las imágenes que utilizamos durante la discusión, que lo hiciste muy bien. Las personas con una limitación de vista no tienen acceso a la información que tenemos los demás al ver, de la misma forma que tú puedes captar información de manera diferente a otra persona. Entonces, cuando presentamos la información de diferentes maneras, estamos mejorando la accesibilidad. Ahora quisiera conocer sobre una experiencia que hayas vivido que parecía ser accesible, pero no llegó a ser inclusiva. Y me habías comentado sobre tu equipo de básquet. Sí, yo estaba en un club de básquet que era de parte venezolano, colombiano y parte de Chile, chilenos. Y en un tiempo yo empecé a empezar a incluirme a partidos, esas cosas así, partidos, juegos, ya, pero después con el tiempo, de un momento a otro, el profesor me empezó a dejar de lado, me empezó a dejar afuera los partidos, los juegos. Yo como jugadora de básquet quedaba muy mal porque no voy a disfrutar al juego, al deporte que me gustaba.
¿Y por qué piensas que te dejó afuera? porque no, porque en ese momento yo quería pasarla bien, quería disfrutar, quería aprender, pero no podía aprender porque el profe me sacaba afuera. Ujú, No, no sabía cómo era el proceso de los juegos, del básquet, y eso como que ya le empezaba a decir a mi mamá que ya no daba más porque el profesor me sacaba todo el rato, no duraba ni 5 minutos y ya el profesor ya me sacaba para afuera. ujú, Yo quedaba mal afuera porque no sabía, no podía disfrutar bien. Y en los partidos igual no me incluía, ni siquiera me llamaba para jugar. ujú, Me decía, pero ¿por qué no fuiste? Pero ¿y cuando me dijo si en los partidos una se paga? Y yo no tenía el dinero últimamente que los partidos se pagan. Para el lugar que los decía, teníamos que pagar el partido y aparte tener otra plata para el árbitro que teníamos que pagarle. ujú. Y no, no estaban en ese momento, así que empecé a no ir más. Y por eso ya mis compañeros me empezaron a preguntar por qué ya no vais, por qué no estáis viniendo. Ujú, Porque yo le dije, el profe me empezó a discriminar que ya me dejaba de lado y no tenía sentido de poder jugar y de estar en el club. ujú. Sí, sí, y me habías dicho cuando preparábamos que justo esto, que te sentías discriminada porque era un equipo donde habían personas con y sin discapacidad juntos, ¿verdad? Sí. Incluso todavía está el compañero con síndrome, con síndrome, pero ya a mí también yo también tengo una discapacidad, Ujú, pero no se me nota la discapacidad. ujú, Pero yo sé cómo es el proceso de los juegos y todo, porque ya igual me cuesta aprender, pero aprendo. ujú, Pero no, el profe decía, pero ¿cuál es la inclusión? ¿Cuál inclusión si me está discriminando porque ujú, no me está dejando jugar? ujú. Exacto, y aquí tú y yo queríamos hacer el punto sobre la integración versus la inclusión. Entonces, a mí me gustaría que miraras estas imágenes en esta lámina y explicaras qué es lo que estás viendo en los diferentes cuadros. El primero es la exclusión y qué es lo que ves ahí. Bueno, la inclusión es que ya estás integrada. La inclusión es donde uno ya está integrado, sí, Sí. acá abajo. Y en las etapas previas, empezando con la exclusión, O sea, la exclusión es porque ya te están dejando de lado. aquí Que uno, ya no estás como interesada en este proceso, como que ya va y ya deja de lado, como que. ujú, Pero yo digo que en integración, en la inclusión ujú, e integración, ujú, porque ahí ya me incluyeron en ese proceso, en ese club, pero ya después me dejaron de lado. ujú. Exacto, entonces aquí en la exclusión vemos si los puntos de colores fueran las personas con discapacidad y los puntitos blancos fueran personas sin discapacidad. En la exclusión vemos un montón de personas sin discapacidad, perdón, juntos y las personas con discapacidad que están totalmente afuera, que es lo que explicaste, Javiera. En la segregación vemos que se construye un otro sistema totalmente aparte y las personas sin discapacidad, los puntos blancos están de un lado en su circulito y las personas con discapacidad están de otro lado en su circulito. Luego pasamos a la integración, que es un poco como tu equipo de básquet, donde te metieron. Entonces estabas ahí, una persona con discapacidad junta con varias personas sin discapacidad, pero igual te tenían apartada. Sí, me dejaban como que en el puesto de afuera
Y como que yo le decía, profe, yo quiero entrar, le decía, no, espérate un momento. Pero pasaba en ese momento, pero yo quería entrar y a los 5 minutos después, entraba otro jugador que yo quería entrar, pues. Pero ¿cuál era el momento que me decía, ya, espérate 5 minutos? De esos 5 minutos pasaban otros 5 minutos, de esos 5 minutos pasaban otros 5 minutos, y ahí entra otro jugador que yo estaba con el uniforme, pero no, no pasaba nada, y el profe con eso después yo me enojaba con él porque decía, ¿cuándo me va a integrar en partido? Incluso varias veces dejé de ir porque ya era mucho ya el bullying que ya me estaba haciendo. Sí, por culpa de él después tuve problemas porque con los compañeros también me empezaron a molestar por chat, y ya después ya me retiré, ya no voy más a ese club. Incluso tengo un compañero que está ahí todavía, que vaya a verlos, pero no quiero ver a ese club porque ya era mucho bullying que me estaban haciendo. Sí, qué fea esa experiencia, y creo que para nosotros lo que muestra, y para los compañeros en el público, de entender que la inclusión no es simplemente meter la gente en el mismo espacio, no se trata solamente de eso, sino es volver a la discusión que estábamos teniendo sobre barreras, y basado en las experiencias que has compartido Javiera, y las de otras personas con discapacidad intelectual con las que he trabajado. Yo lo que quiero que nuestro público se vaya de aquí pensando es en elementos de accesibilidad, y hemos subrayado estos tres: las actitudes, la información y los espacios. Entonces, las actitudes, hemos conversado esto desde el inicio. Javiera comentando sobre las actitudes de los maestros en el viejo colegio, de este entrenador de básquetbol y de los compañeros del equipo. Tenemos que preparar a las otras personas también para incluir, para que la Porque a sociedad... ellos también les puede pasar que te empiezan a discriminar porque tú eres de otro país, pero que vengas a Chile a que te vengan, a que no te vengan a que vengan a incluir para acá, y tengas un club aquí y estés discriminando a niños que les cuesta demasiado, es mucho igual también. Absolutamente, la inclusión no es solamente de beneficio de personas con discapacidad, es para Yo, todos. por mí, yo tendría un club o algo así con deporte. Yo incluiría a gente extranjera, pero nunca lo discriminaría porque yo no soy discriminar a gente extranjera, pero yo lo incluiría con o sin discapacidad igual, porque igual te puede pasar a ti y en el futuro, y tú después te vayas a arrepentir por qué hiciste tú eso y por qué hiciste mucho bullying. Absolutamente, y es la importancia de las actitudes. La información es otro elemento de accesibilidad muy importante, y aquí, Javiera, nos compartiste los ejemplos de tu profesor que te enseñó de diferentes formas cómo hacer las cosas, de tu jefe que no transmitía la información de una forma que entendías, pero tus compañeros que te apoyaban, y aquí nuestros compañeros del público también pueden entender, si están invitando a jóvenes a sus clubes, la información sobre cuál es la actividad o las instrucciones que se utilizan durante la actividad tienen que ser accesibles a la persona, se tienen que adaptar para las diferentes formas en las que las personas aprendan. Y los espacios, pasamos menos tiempo en esto porque es el más obvio para las personas en general, pero los espacios tienen que ser accesibles. Eso significa, generalmente los países tienen reglas mucho más definidas sobre accesibilidad pública, que tiene que ver con las rampas para utilizadores de silla de ruedas, tiene que ver con ascensores, tiene que ver con que las puertas sean suficientemente anchas. Muchas veces pensamos en los espacios y pensamos en la señalización en braille, por ejemplo, y esos espacios, pero para mí también es la información, porque una persona que no ve no va a poder leer
la señalización si no está en braille, por ejemplo. Entonces, estos son los elementos de accesibilidad que queríamos que nuestros compañeros se fueran de este espacio el día de hoy, llevando consigo a sus clubes a hacerlos más accesibles e inclusivos. Ahora, Javiera, estamos listos para terminar. ¿Cuál es el llamado a la acción o las palabras con las que quieres dejar nuestro público? Que incluya más a gente con discapacidad y sin discapacidad y que tengan un apoyo para ellos y para nosotros también. Sí, absolutamente, concuerdo contigo. Creo que queremos que se reconozca que la inclusión es una propuesta Que gana-gana. se reconozcan como estas fundaciones que están haciendo ustedes también, que también incluya a gente con que les cuesta y que apoyen como a fundaciones como la hacen ustedes también. Sí, sí, creo que cuando apoyan la inclusión, las personas y las asociaciones, podemos difundir la inclusión en la sociedad y todos ganamos. Es positivo para las personas con discapacidad que son incluidas, pero también para las personas que incluyen, salen ganando. Nosotros en Olimpiadas Especiales hacemos deporte para estudiantes con y sin discapacidad en escuelas donde hacen el deporte juntos, y los estudios que hemos hecho encuentran que las personas sin discapacidad empiezan a convivir más con sus compañeros con discapacidad hasta fuera de los entrenos, que desarrollan destrezas socioemocionales y de comunicación, y reportan que sus actitudes y comportamientos con relación a la inclusión han cambiado. Y como dijo Javiera, esto es de beneficio para las personas con discapacidad, pero también las personas migrantes y todo otro tipo de persona que puede ser un poco diferente de lo que una sociedad considera como la norma. Entonces ahí cerramos el día de hoy con muchas gracias y felicitaciones a Javiera por compartir este espacio y sus historias con nosotros, y con muchas gracias al público con la esperanza de que vayan y que incluyan. Gracias. De nada.